Hola queridos estudiantes, mi nombre es Claudia Patricia Millán Molina, soy licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. El día de hoy los voy a acompañar en una clase de el área biología, el tema genes e interacciones. Herencia no mendeliana. Objetivo logro. Explica la forma como se transmite la información de padres a hijos, identificando las causas de la variabilidad entre organismos de una misma familia. Derecho básico de aprendizaje. Comprende la forma en que los principios genéticos mendelianos y postmendelianos explican la herencia y el mejoramiento de las especies. Tiempo de ejecución, mayo 11 al 14 del 2020. Marco teórico es nuestro primer aspecto de la clase de hoy. Ya hablamos, el tema es genes e interacciones. En la clase de hoy vamos a estudiar la dominancia incompleta y la codominancia. Posteriormente vamos a trabajar la herencia ligada al sexo y la herencia de los grupos sanguíneos en otras clases. Más allá de los alelos dominantes y recesivos, a pesar de la importancia del trabajo de Mendel, hay excepciones para la mayoría de sus principios. Por ejemplo, no todos los genes muestran patrones de herencia simples. En muchos organismos la genética es más complicada porque la mayoría de los genes tienen más de 2 alelos. De igual manera, muchos rasgos importantes están controlados por más de un gen. Entonces, en la genética de Mendel hablamos de casos sencillos donde habían características dominantes y que siempre se iban a expresar con la letra mayúscula, y que esa característica dominante se iba a expresar sobre unas características recesivas que se iban a expresar con la letra minúscula. Siempre hablábamos de dominancia y de recesividad. En este tipo de herencia, que por eso es no mendeliana, no podemos hablar de este tipo de caracteres, que un dominante se expresa sobre un recesivo. No. Vamos a ver el primer caso de dominancia incompleta con un ejemplo de la planta del Don Diego de la Noche. En estas plantas se presenta una excepción muy común a los principios de Mendel. Algunos alelos no son ni dominantes ni recesivos. La generación 1, que tiene un cruce entre flores rojas y flores blancas, muestran flores rosadas. ¿Qué nos está expresando esto? Miremos aquí. Cuando me hablan de la flor roja me están expresando las letras mayúsculas. Aquí son homocigotas porque son iguales. Y cuando me hablan de la flor blanca me está expresando nuevamente letras mayúsculas y me está diciendo que son homocigotos. Me están diciendo que su cruce va a generar flores rosadas y vemos que se están expresando ambos alelos, pero con un nuevo fenotipo. El fenotipo es lo que yo veo. Inicialmente veía una flor de color roja, que era el fenotipo, luego una flor de color blanca, que era mi segundo fenotipo, y se esperaba en la gerencia de Mendel de que las flores de sus cruces fuesen o blancas o rojas, pero aquí no. Aquí vemos de que el cruce va a ser una flor rosada, por eso es una herencia que se va a caracterizar por la codominancia incompleta. Ningún alelo es dominante. Cuando un alelo no es completamente dominante sobre otro, se llama dominancia incompleta. En la dominancia incompleta, el fenotipo heterocigoto es un tercer fenotipo. Entonces vemos, fenotipo 1, flor roja, fenotipo 2, flor blanca, y el tercer fenotipo es rosada. Por eso vemos de que el cruce entre estas dos plantas del Don Diego de la Noche me va a dar un tercer fenotipo. ¿Y cómo llamamos esto? Dominancia incompleta. Codominancia. Una situación similar surge en la codominancia, en la que claramente se expresan los fenotipos producidos por ambos alelos. Por ejemplo, en ciertas variedades de pollo, el alelo para las plumas negras es codominante con el alelo para las plumas blancas. Los pollos heterocigotos tienen color de plumas blancas y negras. Entonces vemos aquí que hay una gallinita negra, aquí está el gallo blanco, y el cruce va a ser una nueva gallina donde vemos de que tiene plumas tanto negras como blancas. Si fuera un ejemplo de dominancia incompleta como el que vimos de Don Diego de la Noche, tendríamos un tercer fenotipo que, por ejemplo, podría presentarse una gallina con plumas grises. Pero aquí claramente no nos está dando un tercer fenotipo. Nos está dando una gallina donde tiene tanto el fenotipo de la gallina como el fenotipo del gallo. Vamos a ver unos ejemplos bastante sencillos para tener claridad de lo que estamos hablando. Entonces dice el primer ejemplo: en una determinada raza de gallinas, el alelo NN indica color negro, el BB indica color blanco. Ambos son dominantes y cuando aparecen ambos alelos en el genotipo de un individuo, es decir, BN, el plumaje de la gallina es de color azul. Entonces a esta característica la llamamos dominancia incompleta. Es muy similar a lo que estudiamos con la planta del Don Diego de la Noche, que teníamos una tercera característica fenotípica que era
las flores de color rosado. Aquí me están diciendo que el plumaje de la gallina va a ser color azul. Entonces, son los genotipos y fenotipos de los descendientes del cruce de una gallina azul y una gallina negra lo que vamos a observar aquí. Entonces aquí tengo B con BN, que me va a explicar una gallina de plumaje azul, y NN me va a expresar una gallina de color de plumas negras. Entonces, el primer cruce B con N que vamos a tener, BN. El segundo cruce que vamos a tener, N con N, vamos a tener NN. El tercer cruce B con N. Y el cuarto cruce N con N. Si vemos aquí, vamos a tener una pequeña variabilidad. Vamos a tener el 50% del plumaje va a ser BN, que va a ser de color azul, y el otro 50% va a ser NN, que va a ser plumaje de color negro. Entonces, el genotipo, que es la característica que se observa en los genes de estas gallinas, va a ser el 50%. Aquí vamos a corregir que teníamos 25% y no, es el 50%, la misma tabla de Punnett. Entonces, cada casillita me va a leer el 25% y observo que hay dos casillas, por lo tanto es el 50%, y aquí también tengo dos casillas, por lo tanto va a ser el 50%. Y el fenotipo es lo que yo observo, pues si es BN, ¿qué voy a observar? El fenotipo que va a ser gallinas de color de plumas azul. Y si tengo NN, ¿qué voy a observar? Que voy a tener gallinas de plumaje negro. Listo. Aquí entonces tendríamos el análisis. Entonces, ¿cómo van a ser los genotipos y los fenotipos? Pues ahí ya los escribimos y los pudimos analizar gracias al cuadro de Punnett. Siguiente ejemplo. Aquí nos están diciendo, ¿cómo son los genotipos y fenotipos de los descendientes del cruce entre dos gallinas azules? Entonces aquí por ejemplo tengo el fenotipo BN, BN y BN, BN. El primer cruce va a ser B con B, pues vamos a tener B, B, como lo estamos escribiendo aquí. Aquí vamos a tener B con N, pues vamos a tener BN. Y aquí BN nuevamente. Y aquí que vamos a tener N con N. Si vemos aquí vamos a tener mayor probabilidad de genotipo y de fenotipo. Cada casilla vale el 25%. Entonces, el 25% va a ser B mayúscula, que quiere decir, aquí como lo vemos, el 25%. Aquí vemos que se repiten dos casillas BN, por lo tanto va a ser el 50%. Y el 25% va a ser NN. Ese es mi genotipo. Mi fenotipo es lo que yo observo. Si es BN, pues vamos a tener el 25% de color negro. Si es B con B, vamos a tener el 25% de gallinas de pluma de color negro. Si es B con N, vamos a tener el 50% gallinas con plumas de color azul. Y B y NN, tenemos el 25%, pues va a ser el fenotipo blanco. El genotipo son las características de los alelos y el fenotipo con F es lo que yo voy a observar. Vamos a trabajar nuestro tercer ejemplo, que nos está generando codominancia. ¿Qué es eso de codominancia? Que ambas características se van a expresar. No es como en los ejemplos anteriores, que era de dominancia incompleta, sino que vamos a trabajar con codominancia. Entonces me dice, el color de pelo de los conejos se heredan con un patrón de herencia codominancia. Los alelos puros son NN para negro y B para blanco. Entonces aquí los tenemos. N con N y B con B. Entonces vamos a hacer el cruce de B con B. ¿Qué me va a generar aquí? BN. Aquí que vamos a tener B con N, pues lo mismo BN. Y aquí ¿qué va a ser? BN. Y aquí ¿qué va a ser? BN. No es como en el ejemplo anterior de que era algún fenotipo nuevo. En ese caso del ejemplo anterior era pluma azul. Aquí no. Este BN me está expresando de que se van a observar ambas características. Por eso vemos el conejo que tiene rayas tanto blancas como negras, porque es codominancia. Codominancia se tienen que observar ambas características. Esto significa que podemos encontrar individuos grises con fenotipos blancos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Vamos a encontrar individuos grises? Cuando hablamos de codominancia, no podemos encontrar individuos grises. O van a ser blancos o van a ser negros o van a ser blancos con rayas negras como lo estamos viendo aquí. Entonces,
¿Encontrar una mezcla de un tercer fenotipo? No, eso ocurre únicamente en la codominancia incompleta. Bueno, entonces acabamos de ver de que el 100% van a ser con el genotipo BN, por lo tanto el 100% van a ser conejos negros con blanco. Entonces esa es la diferencia. Cuando hablamos de codominancia se van a expresar ambos caracteres. Cuando hablamos de dominancia incompleta, vamos a tener siempre un tercer fenotipo. En este caso estamos hablando de plumas de las gallinas blancas con plumas de gallinas negras que van a tener un tercer genotipo que eran plumas de gallina color blanco. Entonces, muchísimas gracias. Aquí tenemos el trabajo individual que lo vamos a colocar el día viernes en la plataforma. La evaluación pues va a ser que ustedes me presenten ese trabajo. ¿Qué día va a ser? Pues el día viernes tenemos que el viernes va a ser el 15, entonces aquí lo colocamos. ¿Para qué día? Para el 15. ¿Qué va a ser? El plazo máximo para que ustedes suban a la plataforma y la hora pues va a ser la hora de clase, ¿listo? Aquí están las referencias bibliográficas para que ustedes estudien. Muchísimas gracias por su atención. Espero que se queden en casa.